Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a miles de personas en todo el mundo y que gira en torno a una de las figuras más influyentes del cristianismo contemporáneo. Dante Gebel. Lo que parecía una trayectoria sólida y admirada hoy está rodeada de preguntas, silencios incómodos y una tensión que nadie esperaba. Quédate hasta el final porque esta historia no es lo que parece a simple vista. Dante Gebel no es un nombre menor dentro del mundo cristiano. Durante décadas ha sido pastor, escritor y conferencista, capaz de llenar estadios y movilizar multitudes con un estilo carismático, cercano y profundamente emocional. Para muchos, su voz representó consuelo, esperanza y dirección en momentos difíciles. Para otros, siempre fue una figura polémica. Alguien que rompía moldes, desafiaba estructuras tradicionales y generaba incomodidad dentro de sectores más conservadores de la fe. Esa dualidad ha acompañado su imagen pública desde el inicio. Admiración absoluta para unos, desconfianza silenciosa para otros. En los últimos días, una información inesperada comenzó a circular con fuerza. No se trata de un simple rumor ni de una crítica superficial. Es una revelación que toca fibras sensibles de su vida personal, su ministerio y las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Una noticia que obligó a muchos seguidores a detenerse, a mirar con otros ojos aquello que daban por sentado, y a preguntarse si realmente conocían al hombre detrás del púlpito, del escenario y de las cámaras. Lo más inquietante es que esta situación no solo afecta a su imagen individual, sino que ha provocado un efecto dominó dentro de la comunidad cristiana que lo sigue desde hace años. A lo largo de su trayectoria, Dante Gebel se destacó por su capacidad de comunicar mensajes complejos de una forma sencilla. Usó el humor, las historias personales y un lenguaje directo para conectar con personas de distintas edades y contextos. No hablaba únicamente a creyentes tradicionales, sino también a quienes estaban lejos de la iglesia, a los escépticos, a los heridos por experiencias religiosas pasadas. Ese enfoque lo convirtió en una figura masiva, pero también lo expuso constantemente al escrutinio público. Cuando una figura alcanza ese nivel de influencia, cada palabra, cada gesto y cada decisión comienzan a ser analizados con lupa. Muchas personas se preguntan cómo se llega a este punto. Cómo alguien que construyó una carrera basada en la confianza, la fe y la inspiración termina en el centro de una noticia que genera desconcierto. La respuesta no es simple, y por eso esta historia merece ser contada con calma, contexto y profundidad. No estamos ante un relato de blanco o negro, de héroes y villanos, sino ante una trayectoria humana marcada por éxitos, tensiones internas, expectativas externas y decisiones que hoy están siendo reevaluadas. Antes de entrar en los detalles más profundos, es importante entender quién es Dante Gebel más allá de los titulares. Entender de dónde viene, cómo se formó, qué lo impulsó a convertirse en una de las voces más escuchadas del cristianismo moderno. Solo así es posible comprender por qué esta noticia ha generado tanto impacto y por qué ha dejado a tantos seguidores con sentimientos encontrados. Entre la lealtad, la decepción y la confusión. Gracias por estar viendo este video y por apoyar el canal. Suscríbete para ayudarnos a seguir creando contenido profundo y de calidad. Lo que ha salido a la luz recientemente no apareció de la nada. Es el resultado de años de exposición pública, de una figura que creció rápidamente, que cruzó fronteras y que asumió un rol de liderazgo que va mucho más allá de un templo o una congregación. En ese proceso, las expectativas se multiplicaron y las miradas críticas también. Cada paso fue observado, cada silencio interpretado, cada cambio analizado. Y cuando finalmente algo se quiebra, aunque sea de forma parcial, el impacto se siente con fuerza. En esta primera parte hemos puesto el escenario. Hemos presentado al personaje, su peso simbólico y el motivo por el cual hoy su nombre vuelve a ocupar titulares y conversaciones en redes.
iglesias y medios. A partir de aquí, comenzaremos a retroceder en el tiempo para entender cómo se construyó esta figura. ¿Cuáles fueron los pilares de su formación y qué elementos de su infancia y juventud marcaron el rumbo de su vida? Solo con ese recorrido completo será posible entender lo que está ocurriendo ahora y por qué esta historia está lejos de ser un simple escándalo pasajero. La pregunta queda abierta y es inevitable. ¿Estamos frente al inicio de una caída, a una crisis temporal o simplemente a otro capítulo complejo dentro de una trayectoria que siempre estuvo rodeada de controversia? Para responderla, tenemos que seguir avanzando paso a paso, sin prejuicios, pero tampoco con los ojos cerrados. Para comprender realmente quién es Dante Gebel y por qué su figura genera hoy tantas reacciones encontradas, es necesario volver al inicio, mucho antes de los estadios llenos, de las cámaras y de la fama internacional. Dante Gebel nació el 6 de julio de 1968 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia profundamente marcada por la fe cristiana. Su infancia transcurrió en un entorno sencillo, sin lujos ni privilegios, pero con una presencia constante de valores religiosos que moldearon su carácter desde muy temprano. La fe no era un accesorio en su hogar, era una forma de vida que guiaba las decisiones cotidianas y la manera de enfrentar las dificultades. Desde niño, Dante estuvo expuesto a la dinámica de la iglesia, no como una obligación impuesta, sino como un espacio natural de encuentro, reflexión y pertenencia, mientras otros niños veían la iglesia como un lugar distante o aburrido. Para él se convirtió en un segundo hogar. Observaba con atención a los líderes espirituales, escuchaba los sermones con una concentración poco común para su edad y comenzaba a desarrollar una sensibilidad especial hacia el poder de la palabra. Aquellos discursos no solo le transmitían mensajes religiosos, también despertaban en él una fascinación por la comunicación y la capacidad de influir en las emociones de las personas. Su infancia, sin embargo, no estuvo aislada de la realidad común de cualquier niño argentino de clase media. Jugaba, estudiaba, hacía amigos y enfrentaba inseguridades propias de la edad. Lo que lo diferenciaba era su facilidad para expresarse. En la escuela, llamaba la atención de profesores y compañeros por su manera de hablar, por su habilidad para contar historias y por un carisma natural que parecía surgir sin esfuerzo. No necesitaba imponerse para ser escuchado. Su forma de comunicar generaba interés de manera espontánea. Durante la adolescencia, ese talento comenzó a tomar forma. Dante no se limitaba a repetir lo que escuchaba en la iglesia. Era un joven inquieto, lleno de preguntas, que no aceptaba la fe únicamente por tradición familiar. Cuestionaba, reflexionaba y buscaba comprender el sentido profundo de las enseñanzas cristianas. Este proceso interno fue clave en su desarrollo, porque le permitió construir una fe personal, no heredada, y una visión espiritual que más adelante marcaría su estilo como predicador y comunicador. En su comunidad religiosa, comenzó a destacar entre los jóvenes. Su manera de hablar no era rígida ni autoritaria. Al contrario, se expresaba con cercanía, empatía y una comprensión real de los conflictos emocionales que enfrentaban quienes lo escuchaban. Esto hizo que rápidamente fuera invitado a compartir testimonios y mensajes en reuniones juveniles y eventos locales. Cada vez que tomaba la palabra, algo se movía en quienes lo escuchaban. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. A pesar de su creciente protagonismo, Dante atravesó dudas profundas. La adolescencia fue una etapa de búsqueda intensa, no exenta de conflictos internos. Se preguntaba por su propósito, por el sentido del sufrimiento, por la coherencia entre lo que se predicaba y lo que se vivía en la práctica. Estas tensiones no lo alejaron de la fe, pero sí lo llevaron a una relación más honesta y menos idealizada con la espiritualidad. Aprendió que la fe no elimina las preguntas, sino que convive con ellas. Al finalizar la escuela secundaria,
Se encontró ante una decisión crucial. Podía seguir un camino académico tradicional o apostar por aquello que realmente lo movía por dentro. Contaba con el apoyo de su familia, pero la responsabilidad de elegir era solo suya. En ese momento, Dante ya era consciente de que su mayor fortaleza estaba en la comunicación. Entendía que su capacidad para conectar con las personas no era casual, sino un talento que podía convertirse en una herramienta poderosa si se usaba con propósito. Ese fue el punto de inflexión. Decidió orientar su vida hacia el liderazgo espiritual y la comunicación, convencido de que podía aportar algo distinto. No aspiraba a repetir modelos existentes, sino a construir un estilo propio, más humano, más cercano y menos distante de la realidad cotidiana. Esa decisión, tomada en silencio y sin grandes anuncios, marcaría el inicio de una trayectoria que con el tiempo lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera hubiera imaginado. En esta etapa se sembraron las bases de todo lo que vendría después. El carisma, la elocuencia, la empatía y la capacidad de conectar con distintas generaciones no surgieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de una formación profunda, de una búsqueda personal intensa y de una sensibilidad desarrollada desde la infancia. Comprender este origen es fundamental para entender por qué Dante Gebel llegó a ocupar el lugar que ocupa hoy y por qué cualquier noticia relacionada con su vida genera un impacto tan fuerte. Con este contexto claro, el siguiente paso es analizar cómo ese joven con talento para la palabra dio sus primeros pasos formales en el ministerio y cómo comenzó a utilizar los medios de comunicación para expandir su mensaje más allá de los límites de una congregación local. Ahí es donde su historia empieza a tomar una dimensión completamente diferente. El paso de Dante Gebel desde el ámbito local hacia una proyección mucho más amplia no ocurrió de forma repentina ni estratégica desde el inicio. Fue un proceso gradual, marcado por oportunidades que surgieron a partir de su capacidad natural para comunicar y de una intuición clara sobre el poder de los medios. En sus primeros años como joven adulto, comenzó predicando en pequeños grupos, reuniones juveniles y eventos modestos dentro de su comunidad. No había escenarios imponentes ni grandes producciones, solo una voz que empezaba a resonar con fuerza entre quienes lo escuchaban. Lo que diferenciaba a Dante en esta etapa inicial no era únicamente su dominio del discurso, sino la autenticidad con la que hablaba. No se presentaba como alguien que tenía todas las respuestas, sino como una persona que había transitado dudas, conflictos internos y momentos de fragilidad. Ese enfoque generaba identificación inmediata, especialmente entre los jóvenes, que veían en él a alguien que entendía sus luchas sin juzgarlas. Sus mensajes no se sentían impuestos, sino compartidos desde un lugar de experiencia personal. Con el tiempo, su nombre comenzó a circular fuera de su entorno inmediato. Pastores y líderes de otras iglesias empezaron a invitarlo a participar en encuentros regionales. Cada presentación ampliaba su alcance y reforzaba su reputación como un comunicador distinto a lo habitual. En una época en la que muchos mensajes religiosos seguían estructuras rígidas y un lenguaje distante, Dante apostaba por un tono más humano, cercano y emocional. Esa diferencia fue clave para que su influencia creciera de manera sostenida. El verdadero punto de inflexión llegó cuando comprendió que el mensaje no debía limitarse a quienes asistían físicamente a una iglesia. Dante entendió temprano que la televisión y la radio podían convertirse en herramientas decisivas para llevar la fe a personas que jamás cruzarían la puerta de un templo. Esta visión lo llevó a incursionar en los medios de comunicación cristianos, un terreno que en ese momento todavía estaba en proceso de expansión en Argentina. Su aparición en la televisión marcó un antes y un después. El programa conocido como El Show de Dante le permitió alcanzar una audiencia nacional y posicionarse como una figura reconocible más allá del circuito eclesiástico. A diferencia de otros formatos religiosos, el programa no se limitaba a predicar doctrinas.
Abordaba temas de la vida cotidiana, conflictos emocionales, relaciones personales y desafíos existenciales, siempre desde una perspectiva espiritual pero accesible. El humor, las anécdotas y el lenguaje simple se convirtieron en sellos distintivos. Este estilo rompió esquemas. Muchos espectadores que no se consideraban religiosos comenzaron a seguir el programa porque se sentían interpelados por los temas tratados. Dante hablaba de fe sin imponer LA, invitaba a reflexionar sin condenar y proponía cambios personales sin recurrir al miedo. Esa fórmula resultó poderosa y multiplicó su audiencia. Al mismo tiempo, despertó críticas de sectores más tradicionales que veían con recelo esa forma poco convencional de comunicar el mensaje cristiano. Paralelamente a la televisión, la radio se transformó en otro canal fundamental para su crecimiento. La radio le permitió llegar a regiones donde la televisión no tenía tanta penetración y conectar con oyentes en contextos muy diversos. Su voz, cercana y emocional, se volvió familiar para miles de personas que encontraban en sus mensajes una compañía diaria. Este contacto constante fortaleció el vínculo con su audiencia y consolidó su imagen como un referente espiritual, a medida que su presencia mediática se expandía. También lo hacía su responsabilidad. Dante comenzó a ser visto no solo como un predicador, sino como un líder de opinión dentro del mundo cristiano. Sus palabras eran citadas, sus posturas analizadas y sus decisiones observadas con atención. La exposición traía consigo reconocimiento, pero también una presión creciente. Cada mensaje debía estar cuidadosamente medido, porque su impacto ya no se limitaba a un grupo reducido. Con la llegada de Internet y las plataformas digitales, Dante supo adaptarse rápidamente. Comprendió que las redes sociales y los videos en línea ofrecían una nueva forma de interacción, más directa y constante. Empezó a compartir fragmentos de sus predicaciones, reflexiones breves y mensajes motivacionales que se difundían con rapidez. Esta etapa amplió aún más su alcance, especialmente entre las nuevas generaciones, y lo posicionó como una figura influyente también en el espacio digital. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de tensiones. A mayor visibilidad, mayor escrutinio, las críticas comenzaron a intensificarse, no solo por su estilo, sino también por el poder que estaba acumulando como comunicador. Algunos lo veían como un innovador necesario, otros como una figura demasiado mediática para el ámbito religioso. Estas opiniones encontradas empezaron a formar parte del entorno permanente que rodearía su carrera en los años siguientes. En esta fase, Dante Gebel dejó de ser simplemente un pastor con talento para hablar. Se convirtió en una marca personal, en un comunicador con influencia regional y en una voz que trascendía fronteras. Ese crecimiento sentó las bases para el siguiente capítulo de su historia. Uno en el que los escenarios se harían más grandes, las multitudes más numerosas y las consecuencias de cada decisión mucho más profundas. Con la consolidación de su presencia en los medios y una audiencia que ya no se limitaba a un solo país, Dante Gebel entró en una etapa decisiva de su carrera. Los eventos locales comenzaron a quedar pequeños frente a la demanda de personas que querían escucharlo en vivo. Fue entonces cuando su mensaje dio el salto definitivo hacia los grandes escenarios, marcando el inicio de una serie de conferencias y encuentros internacionales que lo posicionaron como una figura global dentro del cristianismo contemporáneo. Durante los años 90, cuando su nombre ya era ampliamente conocido en Argentina, Dante identificó algo clave. Su forma de comunicar no solo conectaba con creyentes comprometidos, sino también con personas alejadas de la iglesia. Jóvenes desilusionados con las estructuras tradicionales y adultos que buscaban respuestas más profundas a sus conflictos personales. Este fenómeno lo impulsó a organizar encuentros de mayor escala, diseñados específicamente para dialogar con esa generación que no se sentía representada por el discurso religioso clásico.
Así nacieron eventos multitudinarios orientados a la juventud, donde se hablaba de identidad, propósito, relaciones, frustraciones y sentido de vida. No eran simples prédicas, sino experiencias cuidadosamente construidas para generar impacto emocional. Música, escenografía y una narrativa potente acompañaban sus mensajes, creando un ambiente que rompía con la imagen rígida asociada a muchos encuentros religiosos. Estas conferencias se transformaron rápidamente en un fenómeno en América Latina, a medida que su influencia crecía. Las invitaciones comenzaron a llegar desde otros países. Estados Unidos se convirtió en un punto estratégico, especialmente por la comunidad hispana, que encontraba en Dante una voz cercana a su idioma, su cultura y sus experiencias. Sus conferencias en suelo estadounidense no tardaron en convocar multitudes, consolidando su proyección internacional y abriendo la puerta a una expansión aún mayor. Uno de los momentos más impactantes de esta etapa fue la realización de eventos en estadios emblemáticos. El estadio de River Plate en Argentina se convirtió en escenario de una convocatoria sin precedentes, reuniendo a cientos de miles de personas en un solo encuentro. Aquella imagen recorrió el continente y marcó un antes y un después en la percepción del alcance que podía tener un mensaje de fe cuando se comunicaba de forma moderna y masiva. Para muchos, fue la prueba definitiva de que Dante Gebel había trascendido los límites tradicionales del evangelismo. Otro hito llegó con su presentación en el Madison Square Garden de Nueva York. Este recinto, asociado históricamente a grandes figuras del entretenimiento mundial, simbolizaba el reconocimiento de su impacto a nivel internacional. Agotar entradas en un lugar de tal prestigio confirmó que su mensaje no solo tenía fuerza en contextos religiosos, sino también en escenarios culturales de primer nivel. Para sus seguidores, fue un motivo de orgullo. Para sus críticos, una señal de que su figura se había vuelto excesivamente mediática. Más allá de los grandes estadios, Dante también eligió espacios más íntimos como teatros y centros de convenciones. En estos encuentros, el enfoque cambiaba. Las charlas se volvían más personales, centradas en la familia, las relaciones, el trabajo y el crecimiento interior. Este contraste le permitió mantener una conexión cercana con su audiencia, demostrando que su mensaje podía adaptarse tanto a multitudes masivas como a públicos reducidos sin perder intensidad. Un rasgo distintivo de estas conferencias fue su estilo en escena. Dante no se limitaba a leer un discurso. Caminaba, interactuaba, hacía preguntas al público y compartía experiencias personales. El humor cumplía un papel fundamental para romper barreras emocionales y generar confianza. Esa combinación de cercanía y profundidad hacía que sus mensajes fueran fácilmente recordados y compartidos, ampliando aún más su alcance. Además del impacto espiritual y emocional, muchos de estos eventos tuvieron un componente social significativo. Parte de los fondos recaudados se destinaban a proyectos solidarios, apoyo a comunidades vulnerables y causas humanitarias. Dante promovía la idea de que la fe debía traducirse en acción concreta, no quedarse solo en palabras. Este compromiso reforzó su imagen como un líder preocupado por el bienestar colectivo, no únicamente por el crecimiento de su propio ministerio. Sin embargo, esta etapa de éxito masivo también intensificó las tensiones a su alrededor. Cuanto más grandes eran los escenarios, mayor era la presión. Cada decisión organizativa, cada declaración pública y cada alianza comenzó a ser examinada con lupa. Para algunos sectores, su presencia en espacios tan emblemáticos representaba una evolución necesaria del mensaje cristiano. Para otros, era una señal de que la línea entre fe y espectáculo se estaba volviendo peligrosa. Este periodo de conferencias internacionales consolidó definitivamente la figura de Dante Gebel como un líder de alcance global. Pero al mismo tiempo, sembró las semillas de las críticas y cuestionamientos que aparecerían con más fuerza en los años siguientes.
El crecimiento exponencial trajo consigo una visibilidad imposible de controlar por completo. Y con ella, una expectativa cada vez más alta sobre su conducta, su coherencia y sus decisiones. Con este panorama, el siguiente capítulo de su historia se centra en otro aspecto fundamental de su influencia, sus libros. Su pensamiento escrito y la manera en que sus ideas se difundieron más allá de los escenarios y las cámaras, llegando de forma íntima a millones de lectores. Mientras los escenarios se llenaban y su voz recorría distintos países, Dante Gebel entendió que el impacto de un mensaje no podía depender únicamente del momento en vivo. Las palabras dichas en un auditorio se las lleva el tiempo, pero las palabras escritas permanecen. Así comenzó una etapa clave de su trayectoria, en la que los libros se transformaron en una extensión natural de su ministerio y en una vía directa para entrar en la vida íntima de miles de personas. Su incursión en la literatura no fue improvisada. Desde el inicio, sus libros reflejaron el mismo estilo que lo había hecho popular como orador. Lenguaje claro, tono emocional, historias reales y una espiritualidad aplicada a la vida cotidiana. No escribía como un teólogo académico ni como un líder distante, sino como alguien que hablaba desde la experiencia, desde las caídas, las dudas y las luchas internas que todos atraviesan en algún momento. Uno de sus primeros grandes éxitos editoriales fue El Código del Campeón. Este libro conectó rápidamente con un público amplio porque no se limitaba a exhortaciones religiosas, sino que proponía principios de vida vinculados a la disciplina, la actitud, la perseverancia y la responsabilidad personal. El mensaje era directo. La fe no debía ser una excusa para la pasividad, sino un motor para desarrollar el máximo potencial. Esta obra se convirtió en un referente dentro del mundo cristiano y también fuera de él, especialmente entre jóvenes y líderes en formación. Con el tiempo, sus libros comenzaron a explorar territorios más profundos y emocionales. En las arenas del alma, Dante abordó el dolor, la pérdida, la frustración y los momentos de vacío espiritual. El tono era más introspectivo, menos triunfalista, hablaba del desierto interior, de esos periodos en los que la fe se siente frágil y las respuestas no llegan. Para muchos lectores, este libro significó un acompañamiento silencioso en etapas difíciles de sus vidas, lo que fortaleció aún más el vínculo emocional con su autor. Otra obra significativa fue Misterios del Alma, donde profundizó en el mundo interior del ser humano. Emociones, miedos, deseos y contradicciones fueron puestos sobre la mesa sin filtros ni simplificaciones. Dante proponía que entender el corazón era clave para tomar mejores decisiones y vivir una espiritualidad más sana. Este enfoque, menos dogmático y más humano, amplió su audiencia hacia personas que no necesariamente se identificaban como creyentes practicantes, pero que buscaban sentido y equilibrio emocional. A lo largo de los años, también publicó compilaciones de sus mensajes más conocidos. Libros como Los mejores mensajes de Dante Gebel funcionaron como una especie de archivo de sus predicaciones más influyentes. Para sus seguidores, estas obras eran una forma de volver a escuchar aquellas palabras que los habían marcado en algún momento. Para nuevos lectores, representaban una puerta de entrada a su pensamiento y estilo comunicacional. Un aspecto clave de su producción literaria fue Pasión de Multitudes, donde relató experiencias detrás de los grandes eventos evangelísticos. En este libro, Dante compartió historias de transformación personal, pero también habló de los desafíos logísticos, emocionales y espirituales de liderar encuentros masivos. Mostró el lado menos visible de los estadios llenos, la presión, el cansancio y la responsabilidad que implicaba movilizar a miles de personas alrededor de un mensaje de fe. Además de libros enfocados en el público general, también escribió obras orientadas al liderazgo y al ministerio pastoral. En estos textos, reflexionó sobre el llamado, la vocación, el desgaste emocional y los peligros del protagonismo.
Paradójicamente, muchos de estos temas hoy cobran una relevancia especial a la luz de las preguntas que rodean su figura. Lectores y críticos han vuelto a revisar estas páginas buscando señales, advertencias o contradicciones entre lo escrito y lo vivido, con la expansión del mundo digital. Sus textos comenzaron a circular también en formatos breves. Artículos, reflexiones cortas y mensajes diarios se difundieron a través de redes sociales, alcanzando a millones de personas. Dante supo adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, entendiendo que no todos leerían un libro completo, pero sí podían ser impactados por una idea clara y bien expresada en pocos minutos. La influencia de su obra escrita fue profunda. Sus libros fueron utilizados en grupos de estudio, encuentros juveniles y programas de liderazgo. Muchos lectores afirmaban que esas páginas habían sido decisivas para tomar decisiones importantes, sanar heridas emocionales o replantear su relación con la fe. Esta conexión íntima con sus lectores convirtió a Dante en una figura aún más influyente, porque ya no solo hablaba desde un escenario, sino desde la intimidad de un texto leído en soledad. Sin embargo, esa misma cercanía también elevó las expectativas. Cuando alguien se convierte en referente emocional y espiritual a través de sus palabras, cada acción posterior es comparada con esos mensajes. La coherencia entre lo que se escribe y lo que se vive pasa a ser una exigencia constante. Y es precisamente en ese punto donde comienzan a surgir las preguntas más incómodas que hoy rodean su nombre. Con todo este recorrido, queda claro que la influencia de Dante Gebel no se limitó a un formato ni a una plataforma. Escenarios, medios y libros construyeron una figura de alcance masivo y profundo. El siguiente paso es analizar cómo ese legado impactó culturalmente, qué transformaciones generó y por qué hoy su nombre provoca debates tan intensos dentro y fuera del ámbito cristiano. El impacto de Dante Gebel no puede medirse únicamente por la cantidad de personas que llenaron estadios, compraron sus libros o siguieron sus mensajes en redes. Su verdadera huella está en la manera en que transformó la forma de comunicar la fe en el mundo hispanohablante. Antes de su irrupción masiva, el discurso cristiano solía estar asociado a estructuras rígidas, lenguaje distante y formatos poco atractivos para las nuevas generaciones. Dante rompió con ese molde y abrió una puerta que muchos otros comenzaron a cruzar después. Uno de los cambios más visibles fue la relación de los jóvenes con la espiritualidad. Durante años, una parte importante de la juventud se sintió desconectada de la iglesia tradicional. Dante supo identificar ese vacío y habló directamente a ese público, utilizando un lenguaje contemporáneo, referencias culturales actuales y una narrativa emocional que conectaba con los conflictos reales de la vida moderna. Gracias a ese enfoque, miles de jóvenes que se sentían ajenos al discurso religioso comenzaron a acercarse nuevamente. No por obligación, sino por identificación. Su influencia también se extendió al mundo de los medios. Demostró que era posible combinar fe y comunicación masiva sin perder profundidad. Programas de televisión, radio y plataformas digitales adoptaron formatos más dinámicos inspirados en su estilo. La figura del comunicador cristiano dejó de estar confinada al púlpito y pasó a ocupar espacios en la conversación pública. Esto generó admiración, pero también resistencia, especialmente entre quienes consideraban que la exposición mediática podía diluir el mensaje espiritual. A nivel cultural, Dante Gebel se convirtió en un referente que trascendía lo estrictamente religioso. Muchas de sus reflexiones abordaban temas universales como el sentido de la vida, el manejo del dolor, la búsqueda de propósito y la necesidad de autenticidad. Ese enfoque permitió que personas sin afiliación religiosa encontraran valor en sus palabras. Sin embargo, esa amplitud también provocó críticas. Algunos sectores lo acusaron de suavizar el mensaje cristiano para hacerlo más atractivo, mientras otros defendían que precisamente ahí radicaba su capacidad de llegar a más personas.
Con el paso del tiempo, la figura de Dante se volvió inseparable de una expectativa muy alta. Para muchos seguidores, no era solo un orador, sino un referente moral y espiritual. Esa idealización, aunque comprensible, creó un terreno frágil. Cuando una persona es colocada en un pedestal, cualquier grieta se percibe como una caída estrepitosa. En ese contexto, las noticias recientes no solo generan sorpresa, sino también una sensación de desorientación en quienes habían depositado una confianza profunda en su figura. Las reacciones ante esta situación han sido diversas. Hay quienes defienden su trayectoria y piden prudencia, recordando el impacto positivo que tuvo en millones de vidas. Otros adoptan una postura más crítica y sostienen que toda figura pública debe rendir cuentas, especialmente cuando su mensaje está ligado a valores éticos y espirituales. Entre ambos extremos, existe una gran mayoría que simplemente intenta comprender, procesar y reconciliar la imagen que tenía con la realidad que hoy se presenta. Este momento invita a una reflexión más amplia. Más allá de una persona específica, plantea preguntas sobre el liderazgo, la exposición pública y los límites entre lo humano y lo idealizado. Ningún líder está exento de errores, pero cuando el liderazgo se construye sobre la base de la fe y la inspiración, las consecuencias de cualquier crisis se amplifican. La historia de Dante Gebel, con sus luces y sombras, se convierte así en un espejo de los desafíos que enfrentan las figuras influyentes en la era de la hiperexposición. El legado de Dante, independientemente de cómo evolucione esta situación, ya está inscrito en la historia del cristianismo contemporáneo. Cambió formas, abrió debates y dejó una marca que seguirá siendo analizada durante años. La pregunta que queda no es solo qué pasará con él, sino qué aprenderán sus seguidores, sus críticos y las nuevas generaciones de líderes a partir de esta historia. Tal vez este no sea el final de su camino, sino un punto de inflexión. O tal vez sea el cierre de una etapa que obliga a replantear muchas certezas. Lo único claro es que esta historia no deja a nadie indiferente y que, como toda trayectoria humana, está marcada por complejidades que no pueden reducirse a titulares simples. Ahora la conversación queda abierta. Cada espectador sacará sus propias conclusiones, decidirá qué creer y cómo interpretar todo lo que ha ocurrido. Porque al final, más allá de nombres y figuras públicas, esta historia nos enfrenta a una pregunta fundamental: ¿cómo gestionamos la fe, la admiración y la responsabilidad cuando quienes admiramos muestran su lado más humano?